Hola, buenas tardes. Espero te encuentres maravillosamente bien. Em, Hoy espero que pues estés teniendo un gran día, que hayas tenido una increíble semana. Y bueno, pues vamos a iniciar hoy con nuestro estudio, que está bastante maravilloso, gracias a Dios. Pues, ¿qué te parece si comenzamos este estudio orando, haciendo una pequeña oración? Amado Dios, cuántas gracias te damos, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por la oportunidad que nos estás dando el día de hoy, Señor. Eh, pues de poder estar aquí, Padre, de verdad, muchas gracias. Te pido por favor para que pues tú, Señor, abras pues nuestro entendimiento, Señor, abras nuestro discernimiento, Padre, para que pues tu palabra, Señor, pues llegue a lo más profundo de nuestros corazones, Señor, que tu palabra pues esté cambiando nuestras vidas, Señor. Eh, Síguenos redarguyendo a través de tu palabra, Señor, y pues que se cumpla el propósito en este estudio, Señor. Gracias, Dios, y te lo pedimos todo esto en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Ok, pues hoy vamos a ver un estudio increíble que se encuentra en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan. Vamos a ver el capítulo 4. El capítulo 4 del Evangelio de Juan está titulado, Jesús y la mujer samaritana. ¿Ok? Entonces, pues vamos a comenzar este estudio. Y el versículo 1 del capítulo 4 dice: Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria, ¿ok? Entonces, recordamos que en el capítulo anterior, pues, en unos versículos antes, pues, Juan el Bautista estaba diciendo que era necesario que Jesús creciera y que Juan el Bautista menguara, ¿no? Prácticamente lo que él estaba diciendo que Jesús debe de crecer, ¿no? Jesús es el que debe de hacerse grande, y que él cree y que él iba a disminuir, ¿no? O sea, porque realmente Juan el Bautista había venido pues a preparar el camino del Señor, ¿no? O sea, a preparar el camino de Dios, de Jesús. Y pues Juan bautizaba en agua, ¿no? Pero Juan el Bautista decía que venía uno más poderoso que él, que le iba a bautizar con el fuego, ¿no? Con el Espíritu Santo. Entonces, pues estaba este dilema, ¿no? Entre que, por ejemplo, ya hablando en el capítulo 4, versículo 1, que dice que cuando pues el Señor entendió, habla del Señor Jesús, entendió que los fariseos habían oído decir que Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Y en el versículo 2 dice, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, pues salió de Judea, ¿no? Entonces él salió de Judea después de todo este acontecimiento que te acabo pues de narrar. Se va para Galilea, ¿no? Y entonces dice la Biblia que él tenía que atravesar por Samaria. Y te quiero explicar un poquito más acerca de qué es Samaria, quién es Samaria, dónde está Samaria, quiénes son los samaritanos, ¿no? Bueno, había un reino, ¿no? En Israel, y estaba dividido en el reino del norte, ¿no? En el reino del norte de Israel, estamos hablando de la tierra de Israel, pues había una capital que se llamaba Samaria, ¿ok? Estamos hablando dentro de Israel, ¿no? Pero estamos hablando del norte. Esta capital cayó en manos de los asirios, ¿no? Cuando los asirios llegaron y conquistaron a Jerusalén, a Israel, pues deportaron a muchos judíos a Siria. Y entonces ellos trajeron pues extranjeros para que se establecieran allí, ¿no? Y ayudaban a mantener como la paz. Eso lo podemos encontrar en Segunda de Reyes, versículo 17, más bien capítulo 17, versículo 24. Entonces,
pues ahí podemos ver cómo pues las personas, estos extranjeros, estos asirios, pues obviamente pues traían como doctrinas totalmente diferentes a lo que pues los israelitas estaban acostumbrados, o más bien de creer solamente. Los israelitas pues creían en un solo Dios, Jehová, ¿no? Y pues ustedes saben que ellos tenían el mandato de no hacer dioses ajenos. Entonces pues estos pues trajeron doctrinas, enseñanzas totalmente diferentes. Y entonces los judíos de sangre pura, que así es como se llaman, pues empezaron a tener matrimonio entre aquellos, ¿no? Contra los extranjeros, contra los asirios o los extranjeros. Entonces, y los judíos, pues, entre los extranjeros, los asirios y los judíos, pues surgió una raza mixta, impura, ¿no? Para muchos de ellos, en la opinión de los judíos que vivían en Judá, en el reino del sur. Los judíos puros odiaban a esa raza mixta, ¿no? Los judíos del sur pues sí quedaron totalmente íntegros, ¿no? Porque ellos estaban acostumbrados a casarse judíos con judíos y así mantener su sangre pura, así mantener el linaje, así mantener su descendencia, ¿no? O sea, pura, o sea, nada de casarse con extranjeros o con otras naciones, no. Ellos sí, por lo regular se casaban judíos con judíos y ya, ¿no? Para mantener pura. Así ellos lo dicen o lo decían y así lo ven. Entonces, cuando en el reino del norte fue conquistada por los asirios, pues se empezaron a casar con los judíos del norte y esta raza mixta pues era llamada los samaritanos. Pero no solamente era una raza en cuanto diferente, en cuanto a que no eran judíos con judíos, sino eran judíos con asirios, sino que también empezaron a tener creencias de los asirios, empezaron a hacer, pues a creer en otros dioses, en otras doctrinas diferentes a lo que los judíos creían, ¿no? Creían en Dios nada más y ellos creían en otros dioses. Entonces, pues los judíos se sentían traicionados por su gente y por su nación. Y los samaritanos pues no se empezaron a llevar bien con los judíos. Entonces los judíos no querían a los samaritanos. Entonces desde ahí ya empezaba como el pleito, el problema, y por eso no se querían, ¿no? Y bueno, los samaritanos se fueron de allí y se establecieron en un lugar alterno. Y también tuvieron un lugar alterno de adoración, que es en el monte Gezerim, paralelo al templo de Jerusalén. Ustedes saben que los judíos adoran en el templo de Jerusalén. Bueno, ahorita no tienen templo, pero en ese tiempo adoraban en el templo de Jerusalén. Entonces los samaritanos tuvieron que adorar en el monte Gerizim. Obviamente los samaritanos no podían ir al templo de Jerusalén en ese tiempo, porque pues no eran muy queridos y no se llevaban bien con los judíos. Bueno, este templo de Jerusalén fue destruido 150 años atrás, ¿no? Entonces los judíos hacían todo lo posible por no viajar a través de Samaria, ¿no? Entonces se cuenta que para llegar a Jerusalén o a Israel tenían que atravesar Samaria porque Samaria estaba como de camino. Y entonces los judíos decían, no, o sea, no vamos a pasar por ahí. Entonces ellos preferían como dar la vuelta o rodear para precisamente no pasar por Samaria. Pero sabes algo bien interesante que dice o que se puede observar, es que Jesús no tenía motivos para vivir con dichas restricciones culturales, ¿no? La ruta a través de Samaria era más corta y esa fue la que Jesús tomó, ¿no? Y vemos en el versículo 4 que dice, le era necesario pasar por Samaria. Aquí podemos ver algo muy, muy importante de Jesús que vale la pena resaltar, es que él sabía de esta situación, él es Dios, él conocía de esta situación entre judíos y samaritanos, entre que él conocía el pasado de los samaritanos, ¿no? Que pues los judíos se empezaban a casar con asirios y de ahí surgieron la raza mixta de los samaritanos. Sabían que los samaritanos pues tenían otra doctrina también, ¿no? Que adoraban a otros dioses. Pero sabes, lo que me encanta de Jesús es que él no hace a un lado a las personas, no importando su pasado, no importando de dónde vienen, no importando su historia familiar, quiénes fueron sus padres, no importa si antes, no sé, eras de otra religión. Realmente a Jesús eso no le interesa.
Él no se fija como a veces nosotros nos fijamos, ¿no? O a veces a lo mejor tú mismo te haces menos al recordar tu pasado, ¿no? A lo mejor muchas veces te has cuestionado el por qué tengo esta familia o estos padres, o si la gente supiera de dónde vengo, ¿no? Pero al leer estos pasajes, estos versículos, te das cuenta que nuestro amado Jesús nunca se fijó en ese tipo de cosas y el día de hoy tampoco es algo en el que pues él se fije o realmente le ponga como atención, ¿no? Porque para él son cosas que pues no son importantes. Vamos a continuar a leer, a seguir leyendo los demás versículos. Versículo 5. Dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacobo dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces, pues Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Versículo 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Bueno, el pozo de Jacob estaba situado dentro de la propiedad que había pertenecido a Jacob, ¿no? Entonces eso lo podemos ver en Génesis capítulo 33, versículo del 18 al 19. No era un pozo de manantial, sino que el agua se acumulaba en el fondo y cuando caía la lluvia y el rocío pues, se llenaba, ¿no? Los pozos mayormente estaban localizados en las afueras de la ciudad, junto a los caminos principales, ¿no? Entonces, 2 veces al día, en la mañana y en la tarde, las mujeres iban a sacar agua. Te repito, era como parte del desierto, entonces las mujeres iban en la mañana y en la tarde. En la mañana porque pues todavía no hay tanto sol y recordemos que el sol en esas zonas que son áridas, tipo desierto, pues quema, ¿no? A ciertas horas. Y en la mañana, por eso las mujeres iban, porque no había tanto sol, no había tanto calor, el sol no las lastimaría. Y en la tarde, bueno, porque se está metiendo el sol. Entonces eran los únicos horarios en los que las mujeres pues iban a sacar el agua. Pero fíjate que dice, o sea, la Biblia que esta mujer fue al mediodía. Dice que era como la hora sexta se refiere como a mediodía. Tú sabes que a esa hora pues hace muchísimo calor. O sea, literal, los rayos del sol le están quemando y más en esas zonas, ¿no? Entonces aquí la situación es que esta mujer pues fue a las 12, al mediodía, a las 12 del día. Muchos creen que quizás era para no encontrarse con otras personas debido a su reputación. Y aquí Jesús dio a esta mujer un mensaje extraordinario acerca del agua pura y fresca que puede satisfacer la sed espiritual para siempre. ¿Ok? Pero pues aquí podemos ver cómo Jesús, no importando, como te explicaba hace un momento, el pasado de los samaritanos, no viendo esas divisiones que a veces las personas, los seres humanos hacemos, ¿no? Por la condición física o el pasado de la gente o porque a veces nos consideramos mejores que ellos y es el orgullo que de plano no nos sirve de nada, el tener orgullo. Y entonces Jesús decide pasar por ahí, ¿no? Entonces estaba un pozo. Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era mediodía, la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y le dijo, dame de beber. Como tú bien sabes, en primera los samaritanos no se llevaban bien con los judíos. Jesús era judío, esta mujer era samaritana. Otra costumbre que tenían en esa época era que hombres y mujeres no se hablaban en público. O sea, era muy raro que un hombre se dirigiera a una mujer en público. Entonces imagínate el shock para esta mujer, el hecho que Jesús, en primera siendo judío, siendo un hombre que le dirigía la palabra y le dijera como, dame de beber, pues para ella debe haber causado un tremendo shock como de, ¿what? O sea, en primera siendo judío me hablas, siendo que judíos y samaritanos pues no se llevan. Y en segundo lugar, hombres y mujeres, pues, o sea, tú siendo hombre me hablas cuando no es la costumbre común, ¿no? No es como ahorita. Y veamos la contestación de esta mujer. Le dice, la mujer samaritana le dijo,
¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. O sea, esta mujer de pronto se quedó súper impactada, así como diciendo, o sea, ¿qué está sucediendo en este momento? O sea, ¿cómo es posible? Estaba tan impactada, tan anonadada, o sea, tan impresionada, así. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Escuché bien? Y Jesús respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Lo que me encanta de este versículo es como Jesús luego, o sea, le dijo, ¿sabes por qué Jesús le dijo esto? Porque Jesús sabía la necesidad que esta mujer tenía en su corazón, en su vida. Y muchas veces Jesús dejó al lado los juicios, las costumbres, las falsas ideologías, las divisiones. Muchas veces Jesús dejó todo eso para llegar a la gente, para llegar a las personas y hablarles a esa necesidad que ellos tenían y cómo llenar esa necesidad que todos los seres humanos tenemos, que es esa necesidad de satisfacción. ¿Sabes? El ser humano fue diseñado por Dios, por su creador, para tener una comunión total y completa con Él. Y cuando tú y yo no vamos a la presencia de Dios, a que Él nos llene de su palabra, que nos llene a través de la oración, empezamos a tener una vida insatisfecha, una vida donde nada nos sacia, donde tu trabajo no te sacia, donde el dinero no te va a saciar, un bien material tampoco te va a saciar ni me va a saciar, una pareja tampoco te va a saciar ni me va a saciar, hijos tampoco, viajes, todo, o sea, todo lo que hay en este mundo, nada nos va a saciar. Y justo Jesús se presenta así a nuestra vida, no importando nuestra condición, no importando nuestro pasado, no importando de dónde venimos. Jesús no le importa, Él se acerca y habla a tu vida, habla a esa necesidad y nos dice, si conocieras el don de Dios, o sea, si conocieras el regalo de Dios, le está diciendo Jesús a esta mujer, si conocieras el regalo de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? O sea, Jesús le decía, si conocieras ese regalo de Dios, que Dios te quiere dar a ti, ¿sabes? Dios te quiere dar un regalo. Y si conocieras quién te está hablando a tu vida, quién se está presentando delante de ti. Y es lo que Jesús le decía a esta mujer y ahora yo te digo a ti. Si conocieras ese regalo que Dios te quiere dar de la vida eterna, si supieras quién es el que te está hablando, quién se presentó delante de ti a tu vida, tal vez conociste a Jesús por una persona, una amiga, un amigo que te invitó, no lo sé. Pero quien realmente se presentó y te habló fue Jesús, fue Dios, quien se interesó por tu vida, quien te buscó. Y Jesús le dice, o sea, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, dice, y Él te daría agua viva. Y te digo, me encanta, porque Jesús, así Dios hablando directo a la necesidad de esta mujer, tanto física como espiritual. Versículo 11. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? O sea, la mujer todavía no entendía de lo que Jesús le estaba diciendo. La mujer en ese momento todavía no entendía de la parte espiritual que Jesús le estaba diciendo, porque Jesús le estaba hablando a su necesidad espiritual. ¿Sabes? Muchas veces no entendemos tal vez lo que Dios quiere decirnos, ¿no? Versículo 12. Le dice esta mujer, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jacob se refiere a uno de los patriarcas, que fue Abraham, Isaac, y así, ¿no? Se van derivando de los grandes patriarcas y dentro de ellos está Jacob.
Entonces le pregunta que si él es más grande que los patriarcas, si él es más grande más grande que Jacob, más grande que Isaac, más grande que Abraham, el Abraham de la Biblia que conocemos. O sea, le dice, ¿acaso tú eres mayor que ellos? O sea, no se refería como a la edad, sino mayor espiritualmente. Y lo que Jesús le respondió, ¿no? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él fuente de agua que salte para vida eterna. O sea, la mujer hablando de esta cuestión física, así como el de, o sea, ¿acaso? Dice, no tienes con qué sacar el agua, o sea, el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? O sea, la mujer no entendía, así como, bueno, este hombre no trae cántaro, o sea, ¿cómo va a sacar el agua? Por eso le dice que acaso eres mayor que Jacob, o sea, no entendía. Entonces Jesús, bien lindo, o sea, se toma el tiempo para explicarle a esta mujer, ¿no? Jesús es un caballero. Y le dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Le dijo, o sea, yo no te estoy hablando de esta agua física a la cual tú te refieres. ¿Por qué? Porque ahorita tienes sed, la tomas, pero al rato pues se va, ¿verdad? Vamos al baño y así. O sudamos y de ahí también sacamos el agua que bebemos. Y si al rato vuelves a tener sed, ¿sabes? O sea, Jesús le está explicando, yo no estoy hablando de esta agua física que tú y yo, o sea, que tú y yo estamos aquí en el pozo, que tú conoces. Dice, cualquiera que viviera de esta agua volverá a tener sed. Y Jesús le dice, mas el que vive del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Pero Jesús está hablando de esa agua espiritual. Está hablando, y tú vas a decir, bueno, ¿cuál es esa agua espiritual? O sea, ¿que tenemos que tomar cierta agua espiritual? No estoy hablando de un agua espiritual, no estoy hablando de un agua bendita, no estoy hablando nada de eso, sino a lo que Jesús se refería, y se refiere en este versículo, en el versículo 14, es que él se refería al agua, a este punto de lo que él tiene para nosotros, de su palabra, de su salvación, de su amor, que si él nos da de él, de su palabra, de él, no vamos a tener sed. ¿Por qué? Porque cada vez que tú y yo vamos a la presencia de Dios y oramos y le buscamos y le pedimos que Él sacie nuestra vida, que Él sacie nuestra alma, Él la llena, y todo aquello que te producía insatisfacción, tristeza, cosas que no te llenaban, definitivamente no te van a seguir llenando, pero vas a entender que la fuente de satisfacción es Dios, no las cosas, no una persona. Sabes, es muy triste a veces ver cómo hay chicas o chicos o mujeres, hombres, que piensan que un novio va a satisfacerlas, va a llenar ese vacío de su corazón. Y a veces andan así con uno y con otro y así porque piensan que eso es lo que va a llenar su vida, o el casarse, o el tener hijos. Y cuando llegas a un punto de la vida te das cuenta que nada de eso te llena. Tal vez por un momento sí, pero nada de eso. Pero tú cuando conoces a Jesús, a Dios, le entregas tu vida, pasas tiempo con Él todos los días, Él empieza a saciar tu vida, Él empieza a llenarla, ¿sabes? Y no tendremos sed jamás. Si tú vas todos los días a llenar tu cántaro a la presencia de Dios con oración, con adoración, con alabanza, con la lectura de su palabra, verás cómo Él va llenando ese vacío que hay en tu corazón y no tendrás sed jamás. Y tal vez lo que antes no disfrutabas, ahora lo empieza a disfrutar. ¿Por qué? Porque Jesús empieza a llenar eso. Le dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. O sea, le estaba hablando, le dijo, es para vida eterna. Yo hablo acerca de tu eternidad. Yo vengo aquí a hablarte acerca de tu salvación. Jesús se presentó así con la mujer y le dijo textual, yo vine a hablarte para decirte de tu salvación. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? ¿Separado de mí o conmigo? Porque somos bien conscientes que aquí estamos de paso en esta tierra. Hay una eternidad.
pero la decisión de pasar, ¿dónde quieres pasar la eternidad? Se toma en vida. No cuando estés muerto, sino es en vida. Y Jesús le decía a esta mujer, yo vine para hablar de tu eternidad. Yo quiero darte una eternidad junto a mí. Qué increíble, ¿no? Cómo Jesús, no viendo su condición, no viendo que era samaritana, no viendo nada de eso, Él le ofrece todo. Literal, le ofrece todo. La salvación, le ofrece esa agua para vida eterna. Y como te decía, Jesús no ve nada de nuestro pasado, no ve nuestra maldad. O sea, me refiero a que no la ve en el aspecto de que, obviamente sí sabe de nuestros pecados, pero me refiero a no ve la maldad para acercarse a ti. O sea, Él sabe que tú y yo somos pecadores, pero eso no le impide acercarse a ti y presentarte a ti y decirte, oye, tengo una vida eterna. ¿Es necesario que nos arrepintamos de nuestros pecados? Sí. ¿Es necesario confesar nuestros pecados? Sí. Pero eso no impide que Jesús se acerque a ti. Sino al contrario, o sea, Él se acerca y te ofrece la vida eterna como le ofreció a esta mujer. Versículo 15. Versículo 15. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no haga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido, y ven acá. Respondiendo la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Sabes? O sea, aquí Jesús sí le habló de esa vida espiritual, pero también Jesús le demostró su condición de pecadora. No por el hecho que se haya casado muchas veces, o sea, no, eso no, porque para Dios es lo mismo mentir que robar, que matar, que esta mujer se haya casado muchas veces. O sea, para Dios no hay escala de pecados. Lo que aquí vengo a hablarte es que Jesús le mostró su condición. Le reveló la condición de ella, de que era pecadora, de que había hecho cosas mal. Es de esa forma como Dios trabaja en nuestras vidas, mostrándonos nuestro pecado, diciéndonos, es que en ti hay algo que está mal. ¿Por qué? Porque de nada me sirve tener el orgullo por encima y creerme como la persona más buena del mundo y que yo no rompo ningún plato. Y cuando Jesús se presenta a mi vida y me dice, oye, yo quiero darte una vida eterna, quiero darte la salvación. O sea, una persona orgullosa es como, o sea, ¿cómo? O sea, tú vienes a cambiar mi vida, o sea, ¿cambiarla de qué? ¿No? Eso diría una persona orgullosa. Diría como su vida está bien, su vida está perfecta, no necesita a nadie, no necesita ayuda, ¿sabes? Y por eso Dios nos muestra nuestra condición de somos pecadores, necesitamos arrepentirnos, necesitamos salvación. Entonces Jesús muestra su condición de esta mujer. Y Jesús le dice, cuando la mujer le dijo, no tengo marido, Jesús le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. O sea, Jesús le dijo, ¿sabes qué? O sea, eres pecadora. Así como Jesús se presenta en mi vida y me dice, eres pecadora, y a cada uno de nosotros, ¿sabes? Pero no te lo dice como juzgándote de, eres una pecadora, no. Sino para que nosotros entendamos que necesitamos de su salvación y de que no somos perfectos y que no somos buenos. El único bueno es Él, es Dios, es Jesús. Y entonces versículo 20, le responde la mujer, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decir que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Lo que aquí pues pasó es que esta mujer se dio cuenta que, pues como decía, Jesús conocía su vida privada, ¿no? Y la mujer puso en discusión, o sea, más que discusión, puso así como un tópico teológico popular, ¿no? El mejor lugar para adorar, ¿no? Porque decía, bueno, ustedes dicen que es en Jerusalén, nosotros decimos que es en este monte, y pues ¿dónde es, no? Donde tenemos que adorar. Pero su pregunta era como una cortina de humo para proteger su profunda necesidad.
Y la respuesta de Jesús pues condujo la conversación hacia un punto más importante, ¿no? Que es como la ubicación del adorador. No es importante. O sea, no importa dónde adores, si es en este monte o si es en Jerusalén, sino más bien la actitud del adorador. Y la pregunta es, ¿qué es adorar en espíritu? Es adorar con el corazón y con el alma a Dios. Eso es adorar. Y entonces, como te decía, no importa el dónde adores, sino la actitud. Con esa actitud humilde, sencilla de decir, yo reconozco que eres Dios, que eres todopoderoso, que eres omnipotente, que mereces toda la honra y gloria, Señor, porque eres Dios. Adorar implica corazón y alma. Dios quiere que le adoremos con el corazón y con el alma, honestamente, no de palabras, no así como, adoro en la iglesia para que todos me vean, levanto las manos porque quiero ser vista por el pastor y la gente, que vean que soy bien espiritual. No. O sea, digo, si lo haces así, lo haces de corazón, alabados al Señor, qué bueno. Pero Dios quiere realmente que lo adores de corazón y de alma. Eso implica la adoración en espíritu, corazón y alma. Dice, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Versículo 24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu, significa que el espacio físico no lo limita, o sea, Dios está en todos lados, ¿sabes? Como puede estar aquí, como puede estar en Estados Unidos. O sea, a lo mejor la mente humana no lo puede entender, pero la realidad es que es así y punto, ¿sabes? Y es espíritu, y entonces no lo limita un espacio físico, ¿no? Está presente en todo lugar y puede adorarse en cualquier lugar, a cualquier hora. No es donde adoramos lo que cuenta, sino el cómo adoramos, ¿no? Es que nuestra adoración, más bien es una pregunta, ¿es nuestra adoración en espíritu y en verdad? ¿Tiene la ayuda del Espíritu Santo? ¿Cómo nos ayuda el Espíritu Santo en la adoración? ¿Sabes? El Espíritu Santo intercede por nosotros. Y eso lo podemos ver en Romanos 8:26. Nos enseña las palabras de Cristo. También viene en Juan 14:26. Y nos ayuda a sentirnos amados. Eso está en Romanos 5:5. Cuando Jesús también le dijo a esta mujer, la salvación viene de los judíos, manifiesta que solo por medio del Mesías, un judío, el mundo hallaría la salvación. Dios prometió que a través de la raza judía todas las naciones serían bendecidas, ¿te acuerdas? En Génesis 12:13, que le dijo a Abraham. Los profetas del Antiguo Testamento declararon que los judíos serían la luz a las naciones del mundo, al llevarles el conocimiento de Dios, y anunciaron la venida del Mesías judío que vendría a salvar a la nación y al mundo. La mujer que estaba junto al pozo sabía estas cosas, por eso esperaba la venida del Mesías, pero no se le ocurrió que hablaba con él, ¿sabes? Ella ni siquiera por aquí le pasó así como, estoy hablando con el Mesías, ¿no? Con el Salvador, con Dios, hecho hombre. Entonces Dios quiere que lo adoremos. Cuando tú eres salvo, cuando tú eres hijo de Dios, Dios te capacita para que tú le puedas adorar en ese espíritu, en ese espíritu y en verdad, ¿sabes? Que tú reconozcas la soberanía de Dios. Ahí en tu tiempo de oración, tú le digas a Dios, o sea, te quiero adorar con mi vida, o sea, que mi vida sea un altar de adoración, que mi vida sea íntegra, que mi vida sea limpia, que mi vida sea transformada por ti, que mi vida sea honesta delante de ti, que yo no tenga nada que esconderme delante de ti, Dios, sino que mi vida sea honesta y limpia, que sea ese olor fragante. Y te quiero adorar con el corazón y con el alma. Eso es lo importante. La actitud, ¿sabes? Honestidad. Versículo 25. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Wow, qué impacto. O sea, ella sabía del Mesías y Jesús le dijo, yo soy, ¿no? O sea, el que habla contigo. Qué impacto para ella.
En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Es lo que te decía, no era costumbre que un hombre hablara con una mujer. Entonces sus discípulos se maravillaron, se impactaron, se sorprendieron. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto ha hecho. ¿No será este el Cristo? O sea, esta mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y empezó a decirles a todos, oigan, o sea, no importándoles el qué dirán, no importándole el qué van a pensar, o sea, ella dijo, ¿no será este el Cristo? Qué increíble, ¿no? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaron diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo no tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Perdón, él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge, pues, fruto para vida eterna, para el que siembra goce juntamente con el que siega. Ok, pues la comida a que Jesús se refiere es el alimento espiritual. Incluye más que estudio bíblico, oración o asistencia a una iglesia, incluye mucho más que eso. También sí incluye eso, ¿no? O sea, incluye el hecho que tú estudies la Biblia, que tú ores, que tú asistas a una iglesia, es muy importante. También nos alimentamos haciendo la voluntad de Dios, o sea, obedeciendo a Dios y ayudando a que la obra de salvación se complete, ya que no solo nos alimentamos con lo que ingerimos, sino también con lo que damos en nombre de Dios, ¿no? A otras personas. Aquí Jesús también se refiere en acabar el trabajo de Dios en la tierra. ¿Sabes? Algunas veces, pues los cristianos se excusan para no testificar a familiares o para no hablarle de Cristo a los familiares, ¿no? O amigos, diciendo que pues no están listos para creer en Jesús. Sin embargo, pues aclara que alrededor de nosotros hay una cosecha. ¿Qué es esa cosecha? O sea, hay personas ya listas para recibir la salvación. Hay personas ya preparadas en su corazón para que tú llegues y les hables de Cristo. No esperes a que Jesús lo encuentre excusándote o poniendo pretextos, ¿sabes? Mira a tu alrededor. Hallarás gente lista para oír la palabra de Dios. Ahorita la verdad es que estamos viviendo tiempos bien complicados y es necesario hablar de Cristo a la gente. En tu trabajo, con tus vecinos. Sé que ahorita pues, por la pandemia, pero si puedes entregarle un folletito, hablarles de Jesús, compartirle algún estudio de la Biblia, mandárselos por audio, por Messenger, por Instagram, ¿sabes? Y compartirles a lo mejor un versículo. Pero ¿sabes lo que más llama la atención? La vida de una persona. Porque a lo mejor tú podrás hablar muy bonito, tú podrás compartir estudios, pero si tu vida no habla de Cristo, no vale la pena, porque lo que impacta son las vidas, la integridad y honestidad con la que tú vivas la palabra de Dios. Y aunque no te sientas perfecta, o sea, aún así de todos modos habla de Cristo. O sea, tú no sabes cuánta gente necesita escuchar acerca de Dios. Los campos están listos, necesitamos hablar de Jesús. Versículo 36. Y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, pero el que siembra goce juntamente con el que ciega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron, y vosotros habéis encontrado en sus labores. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Sabes? La cosecha o la recompensa que Jesús ofrece son la alegría de trabajar para Él, ¿no? La alegría. Ver que muchos creyentes, muchas personas van conociendo a Jesús. Por lo general, el sembrador
no ve sino la semilla, mientras el que ciega ve los grandes resultados del que siembra. Pero en la obra de Jesús ambos serán recompensados al ver nuevos creyentes en el reino de Dios, ¿no? Hay que hablar de Cristo, es muy importante, es demasiado importante, ¿sabes? El estar compartiendo la palabra de Jesús. Y como aquí podemos ver, muchos samaritanos creyeron en él. Y ya no le dicen a la mujer, ya no nada más por lo que tú nos has platicado, sino porque ahora sabemos, ¿no? Y por lo que han oído de Jesús, sabemos que Él es el Salvador. Verdaderamente Él es el Salvador del mundo, el Cristo. Mucha gente necesita oír de Jesús. Y así como la mujer, hablarles de Cristo, ¿no? Y lo más impactante es que los samaritanos, siendo esa clase mixta, creyeron más en Jesús que los propios judíos. Pero, ¿sabes? Dios no ha desechado a su nación, Dios no ha desechado a su pueblo, lo ama, y como vimos en los 144,000 judíos, pues va a mandar a estos 144,000 a que prediquen el evangelio, y también para que los judíos puedan salvarse y reconocer que Jesús es el Salvador. Entonces, Dios no te ha desechado, Dios sigue estando ahí para ti. Deja que Él sea el que te sacie, que te llene de todo, de toda tu vida, que Dios se convierta en todo en tu vida. O sea, de verdad, adórale, búscale, ora, escucha los estudios, comparte los estudios, comparte de la salvación a otras personas, comparte alabanzas, canta alabanzas en tu casa, adórale, levántale las manos, que no te dé pena que te vean, de verdad. Adórale con el corazón y alma. Bueno, pues, ¿qué te parece? Terminamos orando para terminar este estudio. Dios, pues gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por la oportunidad que nos das de poder estar aquí, Señor, escuchando estos audios. Te pido que tú bendigas a cada una de las chicas, Señor. Ayúdales en cualquier situación que estén atravesando, Padre. Y pues te pedimos que tú seas el que llenes nuestra vida, sacies nuestra alma, nuestro corazón, Señor. Y pues llévanos, Señor, a compartir de ti a las demás personas, Señor. Que nuestra vida primeramente sea la que hable de ti, Señor. Y también después nosotros con nuestras palabras, Señor. Llévanos a honrarte, a obedecerte y a amarte. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues espero que pases una excelente tarde. Te dejo aquí con una alabanza. Y pues espero que sea como de mucha, mucha bendición. Gracias, bye. Estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber, Espíritu Santo, de tu manantial. Dame de beber. Necesito estar en tu presencia
saciar, amado Dios, y poderte contemplar. Atráeme en pos de ti, Señor. Necesito estar contigo. Te anhelo, Dios, necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Oh, necesito más de ti, Señor. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito. Mi alma tiene sed de ti, y mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria. Mi alma tiene sed de ti.